Hola, ¿qué tal? En esta clase aprenderás a conocer y diferenciar los tipos de funciones que existen. Pero antes de empezar con el contenido, vamos a dar inicio con unos acertijos. No soy triangular, no soy rectangular, tampoco soy cuadrado. Mi lado es una línea curva. ¿Qué soy? ¿Alguien de la sala que desea contestar, por favor? El círculo. A ver, Michelle, levantó la mano. La respuesta correcta es el círculo. Sí, muy bien. Antes de contestar una pregunta, por favor, alcen la mano. ¿Ok? Siguiente acertijo. Dice, cuatro gatos en un cuarto, cada gato en un rincón. Cada gato ve tres gatos, adivina cuántos gatos son. A ver, Dieguito, Hay cuatro gatos. cuatro gatos. Muy bien, cuatro gatos. Siguiente acertijo. Largo, larguero, Martín Caballero, sin patas ni manos y corre ligero. ¿Quién soy? A ver, Michelle. ¿Sería el tren, profesora? Muy bien, el tren. Respuesta correcta. Como ya ejercitamos el cerebro, ahora sí vamos a entrar en materia. Nuestro tema del día de hoy se denomina clases de funciones. Vamos a conocer las más elementales, porque en sí son innumerables. Ahora, chicos, ¿qué son las funciones? ¿Alguien tiene algún conocimiento sobre qué es funciones? ¿Alguien de la sala, por favor? A ver, Dayana. Eh, las funciones, puedo decir que es una relación de correspondencia entre conjuntos. Muy bien. Ahora, ¿conocen la diferencia entre función y relación? ¿Sí o no? A ver, Michelle. Tengo una idea de que una función y entre la diferencia entre función y relación es que para que una función sea función tiene que haber siempre una relación, pero no toda relación va a ser una función. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la representación de la variable independiente y la variable dependiente? A ver, Diego. Bueno, pues la representación entre la variante dependiente y la independiente es que la dependiente se le representa por el eje X, que siempre va a estar de forma horizontal, y la variante independiente se le va a representar como el eje Y, que va a estar siempre en vertical. Muy bien, son muy inteligentes ustedes, ¿verdad? Última pregunta, a ver si se la saben. Mencionen los tipos de funciones que ustedes conozcan. ¿Qué funciones conocen ustedes? A ver, Michelle. Yo he escuchado mucho de la función constante, también he escuchado de la función lineal. No sé si mis compañeros hayan escuchado acerca de algunas otras funciones. A ver, Diego. También está la función idéntica, la función raíz cuadrada. A ver, Dayana. Yo recuerdo de la función cuadrática. Sí, la función cuadrática, la función raíz cuadrada, la función constante, como ustedes mencionaban, porque sí, son innumerables. Pero las más principales, sí, son las que ustedes han nombrado. Lo que nos ha explicado la docente Melissa, pues vamos a seguir conociendo más sobre las clases de funciones. ¿Alguien aquí de la sala me puede decir qué tipo de función es la que estamos viendo?
Dígame, Michelle. Que por la curva a mí me da la impresión de que es una función cuadrática. Listo, muy bien. Este que estamos visualizando la imagen es una función cuadrática. ¿Cuál creen que es una función identidad en estas tres gráficas de aquí? La primera. La primera. Muy bien. Una función identidad es aquella función que siempre va a ser idéntica a X y Y. Como tercera imagen tenemos, ¿cuál es la diferencia entre una función cuadrática y una función raíz cuadrada? Función cuadrática, su gráfica es de una parábola y en la función raíz cuadrada es la mitad de esa parábola. Listo. Son tan inteligentes ustedes. ¿Cómo se le denomina la función recíproca? También se le denomina función inversa, maestro. Muy bien, la función recíproca es toda aquella función que se le denomina función inversa. Hola chicos, muy buenos días. Pues antes de entrar a un nuevo tema sobre las clases de funciones, pues recordemos la clase anterior. ¿Qué son funciones? Pues habíamos dicho anteriormente que las funciones son relaciones entre dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que designa a cada valor un conjunto a denominar variable independiente X y al conjunto B se lo denomina variable dependiente Y. Con estos datos, pues recordamos que el conjunto A y el conjunto B, al conjunto A le llamamos conjunto de inicio y al conjunto B conjunto final o de partida. Habíamos dicho como por ejemplo, menos 1 es el inicio y menos 4 es el final. Tenemos una relación entre el menos 1, conjunto inicio, y tiene un conjunto final menos 4. Asimismo, el 3 tiene un conjunto inicial y el conjunto final es menos 2. Hay una relación y a eso se lo llama función. Tenemos otro ejemplo, cuando no es función. Cuando no es función es cuando el punto de entrada tiene dos conjuntos de salida. Por ejemplo, A tiene un conjunto de entrada y de salida tiene un conjunto de X. Pero en cambio la B tiene un conjunto de salida entre Y y Z. Eso no es relación, porque eso ya viene a ser parte de una descripción. Estamos describiendo y por eso eso no es función, porque no tiene un punto de partida y no tiene un punto de llegada. Después de haber hecho un breve recordatorio de la clase anterior, pues ahora vamos a ver la clase que nos toca, que son los tipos de funciones. No existe solamente un tipo de función, sino que son varios tipos. Pero en este caso solamente vamos a hablar de lo más principal. Comenzando primero con la función constante. ¿A qué llamamos función constante? Es aquella función que siempre toma la misma imagen para cualquier valor de la variable independiente x. Es decir, una función constante es la forma de f de x es igual a k. Ese es su forma, o entre otras palabras, su forma. ¿A qué llamamos k? ¿Por qué hay una k en la fórmula de la función constante? La k es representada por todos los números reales. Decimos que la k representa los números reales. ¿Cuáles son estos números reales? Los números reales son todos números que pueden ser representados en una recta numérica. Hablamos de los números positivos del 1 al 100 y los números negativos del menos 1 al menos 100. A eso se les llama números reales y es representado por la letra K. Entonces decimos que su fórmula f de x es igual a k. Veamos un ejemplo. La función constante. Decimos que f de x es igual a 3.
Podemos reemplazar ese 3 por cualquier número. Sería el 2, el 4, el 5, porque son números reales. En este caso vamos a seleccionar el número 3. Decimos que f de x es igual a 3. Hacemos nuestra tabla del menos 3 al 3 positivo. Decimos que cuando x vale menos 3, y va a valer 3, porque el número real. Y en el número real no hay ninguna más variable que lo acompañe. Por eso está solo el número 3. Cuando x vale menos 2, la variable siempre va a valer 3. Cuando x vale menos 1, la variable va a seguir siendo 3. No importa a qué número coloquemos en la variable x, porque en la y siempre va a ser el mismo número del número real. De aquí sale su nombre de la función constante, porque es el valor de la función, siempre va a ser el mismo para todos. Ahora sí, vemos en su gráfica de la representación numérica, ya graficadamente. Decimos que el dominio de la función va a ser igual al número real. El rango de la función también va a ser igual al número real, que en este caso le colocaremos el número 3. Sacamos la constante. Decimos que la constante es el menos infinito hacia el más infinito, porque no hay ningún límite. Decimos que esta función va a ser par. Va a ser una simétrica al eje Y. Siguiente punto tenemos la función identidad. Como su nombre mismo lo dice, identidad es aquella función que tiene como imagen el mismo valor de x, es decir, el valor idéntico del contradominio a la y. Veamos un ejemplo. Decimos que la fórmula de la función identidad va a estar representada mediante f de x es igual a x. Decimos que va a ser su mismo valor idéntico a x. Representamos nuestra gráfica. Cuando x vale menos 3, y va a valer menos 3. ¿Por qué? Porque decimos que una función identidad x es idéntico al contradominio de y de x. Cuando x vale menos 2, y va a valer menos 2. Cuando x va a valer menos 1, y va a valer menos 1. Cuando x vale menos 0, y va a valer 0. Es decir, cuando x y y van a tener el mismo valor. Muy bien, entonces le representamos mediante la gráfica numérica. Y sacamos el dominio. El dominio de la función es igual a los números reales, porque son números reales. Sacamos el rango. El rango de la función va a ser igual a los números reales, porque no hay diferencia. La creciente. Decimos que la creciente va a ser menos infinito más infinito. Y esta función va a ser una función impar, sistemática al origen. No va a tener ninguna diferencia, sino que van a ser idénticos. Hola estudiantes, continuando, pues ya hemos visto la función identidad, como hacemos la función, a poder aprender tenemos la función cuadrática. Ya, la función cuadrática. Mi nombre es Michelle Antún Panamá y vamos a hablar acerca de la función cuadrática. Y se han preguntado qué es. Vamos a ver. Una función cuadrática es un tipo de función que se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado. La función cuadrática forma una parábola simétrica con el eje vertical. Veamos. Aplicando, digamos, un ejemplo, vamos a dar una tabla de valores para poder aplicar de mejor manera y poder entender de mejor manera la función cuadrática. Vamos a darle valores
Vamos a darle valores a X. Vamos a empezar con -2, -1, 0, 1 y 2. Recordemos que la fórmula de función cuadrática será f de x es igual a x al cuadrado. Entonces apliquemos esta fórmula a esta tabla de valores. -2 al cuadrado sería 4. -1 al cuadrado sería 1. 0 al cuadrado sería 0. 1 al cuadrado seguiría siendo 1 y 2 al cuadrado sería 4. Ya, no nos olvidemos de la fórmula de función cuadrática, esta que está aquí. Y es igual a x elevado al cuadrado. Ahora vamos a representar esta función, vamos a ubicar estos valores de esta tabla, de esta tabla que tenemos aquí, vamos a ubicarlas en el plano cartesiano. Como primera coordenada tenemos -2 y 4. Vamos aquí, nos guiamos y aquí sería, ¿verdad? -2 y 4. Ahora el siguiente punto, este sería el punto 1. Ya. La segunda coordenada sería -1 y 1. Esta sería la segunda coordenada. Ahora vamos a volverlo a hacer. -2 y 4, por si no quedó claro. -2 y 4, ¿ya? Segunda coordenada. Recordemos que los negativos siempre están hacia la izquierda. Entonces, vamos a ubicarnos en el -1 hasta el 1. Listo, esa sería la segunda coordenada. La tercera coordenada será ubicarnos en 0 para x y 0 para y. Recordemos que f de x es y. Así que para que no se confundan con eso. El segundo punto, el tercer punto ya lo vamos a ubicar, es 1 y 1. 1 para las X y 1 para las Y. Nos ubicamos en el 1X y 1Y, entonces el punto sería este de aquí. Listo. Y vamos con el quinto punto, o sea, la quinta coordenada, nos ubicamos en 2 y vamos a ir en 2 para X hasta 4 para Y. Listo, estos serían los puntos para poder graficar esta función cuadrática. Y si nosotros unimos los puntos, lo que vamos a obtener es esto. A ver, vamos a unir los puntos desde el punto primero para abajo. Seguimos, subimos por el tercer punto, cuarto punto y llegamos al quinto punto. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de aquí? Una parábola. Esto es una parábola, lo que hemos obtenido, y recordemos que la función cuadrática siempre será una parábola. Bien. Aquí la función va decreciendo hasta llegar a 0 y acá la función va creciendo otra vez. La función quedará así. En otros gráficos, digamos, en un gráfico mejor representado, que no se ve ahí medio dibujado, pues quedaría de esta manera. Déjenme poder borrar todos los dibujos, ya listo. Ya, quedaría de esta manera. Y recordemos unas características de la función cuadrática. Dentro de características de la función cuadrática es que la función cuadrática es una curva. Siempre será una curva. Siempre así. Siempre será una curva. La función cuadrática es una curva o una parábola. Una parábola también es una curva, solo que está hecha de una manera diferente. Tenemos que en dominio es el eje de X, la curva va hacia arriba, si se dan cuenta, y tenemos en rango, que es el eje Y, la función va del 0 al infinito, y en el dominio va de 0 al infinito.
tenemos que es una función creciente desde 0 a infinito y es una función decreciente, perdón, desde menos infinito a 0. Aquí vemos creciente y decreciente, creciente y decreciente y así, ¿ya? Tenemos también que es una función par simétrica en el eje Y. Espero que les haya quedado claro lo que es la función cuadrática y que con ejemplos claros y formulando una tabla de valores, usando la fórmula que ya hemos visto, f de x es igual a x al cuadrado, pues podamos irla aplicando y poder de esta manera practicar. A continuación, la siguiente función. Vamos a continuar con la clase sobre la función de valor absoluto que nos corresponde visualizar el día de hoy. Ahora, vamos a empezar con su definición. La expresión a de cualquier número que pertenezca a los números reales simboliza el valor absoluto de un número real a y representa la distancia entre a y 0. Además, todas sus imágenes deben ser positivas. Nunca pueden tener valores negativos. Su gráfica no se encontrará jamás debajo del eje X. Su gráfica va a estar siempre por encima de dicho eje 0 o tocándola. La función de base es f de x, que es igual al valor absoluto de x. Ahora vamos con la tabla de valores para representar estos números. En la tabla de valores vamos a transferir el valor x, es decir, lo que va a valer x va a valer también y, pero con la diferencia es que va a ser positivo. En x el valor absoluto va a ser 2, en menos 1 va a ser 1 y en 0 va a ser 0 y así sucesivamente. Ahora vamos a representar en el plano cartesiano los valores. En x tenemos los valores menos 2 que corresponde a 2 con y, menos 1 con 1, 0 con 0 y 1 con 1. En el dominio tenemos que pertenecen a todos los números reales y el rango va desde el 0 hasta el infinito. Es decreciente porque está en menos infinito a 0 y es creciente porque comienza desde el 0 hasta el infinito. Y es una función par simétrica respecto al eje y porque es el reflejo de y. Raíz cuadrada. Su definición nos dice que son todos los números reales positivos a 0 infinito, lo cual significa que x no puede ser negativo. Si el valor de x fuese negativo, no sería una función raíz cuadrada. Su gráfica corresponde a la mitad de una parábola. Esa es una de sus caracterizaciones. Y el eje de simetría es horizontal paralelo al eje de las abscisas. Se representa por f de x o y, que es exactamente lo mismo, igual a la raíz cuadrada de x. En el campo de los números reales, necesitamos saber que lo que está dentro de la raíz tiene que ser igual o mayor a 0. Ahora vamos a realizar una tabla de tabulaciones para luego graficarlas y que de esta manera puedan comprender su definición. ¿Cuánto vale y cuando x vale 0? Y el valor de y es la raíz cuadrada de 0. X vale 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Cuando x vale 4, la raíz cuadrada de 4 es 2.
¿Cuánto? 9. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Es 3. Ahora vamos a representar su gráfica en el plano cartesiano, donde a x le corresponden los valores positivos y a y de igual manera los positivos, pero ya van con la raíz. Y como les mencioné, es la mitad, su representación gráfica es la mitad de una parábola. Su dominio es todo, comienza desde el 0 hasta el infinito. Su rango, de igual manera, desde 0 hasta el infinito. Es creciente, va de 0 al infinito. Cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, crece también el valor de la función. No tiene paridad porque no es una función par y tampoco es una función impar. Continuando con la siguiente función, tenemos la función raíz cúbica, en la que decimos que esta es una función biyectiva, es decir, incluye una función inyectiva y una sobreyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? Esta se dice que cada elemento del conjunto de partida le corresponde o debe corresponderle máximo a un elemento del conjunto de llegada. Tenemos dos ejemplos en la que una sí corresponde a una función inyectiva y la otra no. Nos guiamos de la siguiente manera: eje X, eje Y, siendo eje X el conjunto de partida y eje Y el conjunto de llegada. Como dice la regla, pues que cada elemento del conjunto de partida, eje X, debe corresponderle a un solo elemento del conjunto de llegada. En la siguiente imagen, pues observamos que en el eje X tenemos dos elementos en el cual están correspondiendo a un elemento de eje Y. Entonces, podemos decir que esta no es una función inyectiva. Mientras que la siguiente imagen observamos que cada elemento del eje X, pues sí le corresponde a un solo elemento de eje Y, que es una función sobreyectiva. Bien, en esta decimos que cada elemento del conjunto de llegada, pues debe corresponderle al menos a un elemento del conjunto de partida. Tenemos dos imágenes en la que asimismo una corresponde y una no. Nos guiamos de la siguiente manera, pues siendo eje X, eje Y, conjunto de partida y conjunto de llegada. Como dice la regla, pues que cada elemento del conjunto de llegada, en este caso eje X, debe corresponderle al menos a un elemento del conjunto de partida, siendo eje X. Y pues en la primera imagen observamos que no todos los elementos del conjunto de llegada le corresponde a un elemento del conjunto de partida. Entonces, decimos que esta no es una función sobreyectiva. Observamos la siguiente imagen en la que sí podemos notar que cada elemento del eje X, pues sí le corresponde a un elemento del eje X. Una función biyectiva es cuando una gráfica es una función inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por ejemplo, tenemos dos imágenes en las que podemos observar que es una función inyectiva y sobreyectiva. ¿Por qué? Es una función inyectiva porque, como dice la regla, cada elemento del conjunto de partida le corresponde a un elemento del conjunto de llegada. En este caso, eje X, todos los elementos le corresponden a un elemento del conjunto, perdón, al eje Y. Así, de la misma manera, es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento del eje X, pues sí le corresponde a un elemento de eje X. Y decimos que la función raíz cúbica es f de x igual a raíz cúbica de x o y raíz cúbica de x.
Nos apoyamos de la siguiente tabla de valores en la que tenemos x menos 8, menos 1, 0, 1 y 8 positivo. Para obtener el resultado de y, pues procedemos a reemplazar valores, colocando raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2, raíz cúbica de menos 1 igual a menos 1, raíz cúbica de 0 igual 0 positivo, raíz cúbica de 1 igual 1 positivo, raíz cúbica de 8 igual a 2 positivo. A continuación, pues tenemos lo que es la tabla, el plano, en donde colocamos los puntos correspondientes y así obtenemos la siguiente gráfica. Y decimos que el dominio, pues, son todos los números reales, al igual que el rango viene siendo todos los números reales. Decimos que esta es una función creciente, ya que va de menos infinito a más infinito. A continuación tenemos la siguiente función, que es la función recíproca. En esta tenemos que f de x es igual a 1 sobre y o sobre x o y es igual a 1 sobre x. De la misma manera nos apoyamos de la siguiente tabla de valores, en la que x tenemos menos 2, menos 1, menos 0,5, 0,5 positivo, 1 y 2 positivo. Reemplazamos valores para obtener y, que tenemos 1 sobre menos 2 igual a menos 0,5. El siguiente valor, 1 sobre menos 1 igual a menos 1. 1 sobre menos 0,5 igual a menos 2. De la misma manera tenemos 1 sobre 0,5 igual a 2 positivo, 1 sobre 1 igual a 1 positivo y 1 sobre 2 igual a 0,5 positivo. Colocamos en el plano cartesiano los puntos correspondientes y obtenemos la gráfica en el cuadrante número 1 y en el cuadrante número 3. Y decimos que el dominio son todos los números reales excepto el número 0, ya que ninguna coordenada le corresponde al punto 0. De igual manera decimos que el rango son todos los números reales excepto el 0. Decimos que es una función decreciente. A ver, queridos estudiantes, para poder culminar con esta clase de funciones, pues vamos a dejar la tarea para que la puedan realizar en sus hogares. Y vamos a explicar brevemente cómo la tienen que realizar. A ver, yo les voy a pasar dos links. Del segundo link que les voy a pasar, solo vamos a realizar el ejercicio C. ¿Qué nos dice? Analiza los diagramas de correspondencia. Determina si el diagrama corresponde o no a una función y selecciona la respuesta correcta. ¿Ya? Les voy a explicar el ejemplo número 1. El número 1 tenemos, como podemos visualizar aquí, tenemos lo que es dominio y tenemos rango, ¿verdad? Entonces, para poder identificar, dice, identifica si el diagrama representa o no una función. Aquí tenemos que poner sí o no. En caso de que sea sí, sí. En caso de que sea no, no. Si es una función, recordemos que para que una relación sea función, cada elemento de, digamos, el conjunto tiene que estar relacionado con un solo elemento. Porque si está relacionado con dos elementos, ya no es función, ya no se puede considerar función. Entonces, vemos que el 1 está relacionado con el 6. Está relacionado solo con 1, como podemos ver. Entonces, por ahí va siendo función. El número 2 con el número 8, ¿ya? También está solo relacionado con 1. El número 3 con el número 2. Y el número 4, el conjunto 1, con el número 4, el conjunto 2. Y podemos llegar a la conclusión de que este ejercicio número 1 sí es una función. Entonces, determina si el diagrama representa o no una función. Respuesta correcta,
sí representa una función porque cada elemento del conjunto A está relacionado con un solo elemento del conjunto B, ¿ya? Y así vamos a hacer el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3 que le quedan de tarea, ¿ya? No se olviden de realizarla y también le voy a dejar la tarea, la siguiente, a ver, déjenme buscar la página. La segunda tarea que nos dice funciones y aquí tenemos que realizar toda la hoja porque no está tan complicada, ¿ya? Entonces tenemos que nos dice funciones, relaciones mediante arrastre, en este caso ustedes van a escribir, ¿ya? O si no, sí, ustedes lo van a transcribir en un documento para que lo puedan subir a la plataforma y se relaciona cada gráfica con su respectiva regla de correspondencia. Miren, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7 gráficas y para cada gráfica tenemos una fórmula, ¿ya? Si yo creo que f de x es igual a 2x más 1, le corresponde a esta función, pues la coloco ahí. Si yo creo que no le corresponde, se le corresponde la acá, pues coloco esa, ¿ya? Ustedes tienen que guiarse según lo que ya le hemos explicado, según lo que ya han ido aprendiendo. Entonces, eso, ¿ya? Esa es toda la tarea que tienen. No se olviden que le paso los links. Se los voy a pasar al presidente de su curso. Estos son los links. Los links son... Los links son estos dos que están aquí, que son para la aplicación de sus tareas, que espero la puedan subir a tiempo. Eso es todo por el día de hoy, estudiantes. Espero que la clase de funciones haya quedado completamente clara, completamente explicada para cada uno de ustedes y que si tienen alguna duda, pues la puedan hacer saber preguntando, escribiendo o en este momento. Si no, pues nos podemos despedir. Está claro, maestro. Si todo ha quedado claro, entonces nos retiramos hasta la siguiente clase, chicos. Esta ha sido la presentación del grupo número 10 con el tema tipos de funciones. Muchas gracias.